Cuando entrevisté a Sofía Bosch Gómez y Marisol Ortega Payanés en el episodio 125, ellas me contaron que había otras latinas haciendo doctorado en su universidad. Y de a poco las quiero ir entrevistando a todas. Me interesa mucho qué investigan los diseñadores y cómo lo que investigan puede enriquecer la práctica del diseño. Aparte, muchos de estos investigadores de doctorado son parte de este grupo de diseñadores en la diáspora, que migran para estudiar y vuelven para devolver a su país lo que aprendieron. Esta serie, Diseño sin Fronteras, documenta estas historias de diseño migrante. Silvia Matamarín es una diseñadora e investigadora de Costa Rica. Ella, en su investigación de doctorado, estuvo estudiando cómo el diseño se usa para perpetrar la ilegalidad, cómo el diseño es la materialización de prácticas y ayuda a naturalizar categorías. Vamos a hablar en esta entrevista de inmigración y diseño. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Primero, ¿te querés presentar? Sí, mi nombre es Silvia Matamarín. Soy de Costa Rica. Soy diseñadora social. Pasé los últimos 6 años viviendo en Estados Unidos y recién estoy de regreso aquí en Costa Rica. Acabo de terminar mi título de doctorado, lo cual es muy emocionante y también fue bastante cansado. ¿Qué estudiaste? Yo en un principio estudié diseño gráfico aquí en la Universidad de Costa Rica y fue una carrera de corte un poco tradicional, muy de la práctica del diseño gráfico, muy de lo manual, ¿verdad? Y pues ahí desarrollé destrezas que la verdad me han servido hasta el día de hoy, pues de ilustración, de tipografía manual, de caligrafía, todo este tipo de cosas. Y luego pues empecé a trabajar en agencias de publicidad y como que no me gustaba demasiado, la verdad, el tema de lo publicitario. Entonces volví a sacar una licenciatura y encontré que podía sacar una licenciatura en fotografía documental, pues me gustaba la fotografía, en especial me gustaba la parte de la narrativa documental. Y durante un año me fui a documentar los caminos migratorios que hace una población indígena entre Panamá y Costa Rica. Entonces, estos indígenas, los Nove-Buglé, migran entre Costa Rica y Panamá todos los años para recoger el café. Entonces, migran por temporadas y yo estuve documentando por medio de un ensayo fotográfico esa migración y así terminé mi licenciatura. Y después de eso, pues como que me quedó la interrogante de cómo vincular mejor el tema de lo social y la justicia social con el tema del diseño. Y a partir de eso, conseguí una beca Fulbright para ir a estudiar a los Estados Unidos, precisamente una maestría en diseño social, que saqué en una universidad en Baltimore, the Maryland Institute College of Arts. Y pues cuando estuve ahí, hice mi maestría relacionada al tema del derecho migratorio. En especial ese año había una población muy grande de migrantes centroamericanos, especialmente menores, no acompañados, que estaban cruzando la frontera. Y pues yo viniendo de Centroamérica, aunque no vengo del país de Centroamérica que migra hacia Estados Unidos, pues estando desde Estados Unidos me dio una perspectiva diferente para mirar hacia la región centroamericana. Entonces hice mi tesis alrededor de eso. A partir de eso me dieron un fellowship de un año para desarrollar mi tesis con organizaciones, NGOs, ONGs ahí en Washington DC, porque estaba muy cerquita de Washington DC, lo cual hice por un año y fue un trabajo como muy satisfactorio, pero ese fue el último año del gobierno de Barack Obama. Y en el momento en que estábamos por implementar el plan piloto, que era un poco rediseñar la comunicación que se le daba a estos migrantes para entender el sistema migratorio de Estados Unidos, entró el gobierno de Trump. Y pues todo ese proyecto que trabajamos casi 2 años, pues desapareció de la noche a la mañana, básicamente. Vos tenés un video muy lindo que justamente es un video que le habla a los menores y les cuenta sobre sus derechos, ¿no? Pero ese video está abierto públicamente. Sí, está en mi Vimeo. Nada más que hay que entender que ese video se hizo en un contexto político muy diferente al de ahora. O sea, ese video era parte de tu maestría, es cuando le vas, o sea, tiene una manera como muy fácil y muy linda de contarle a los menores
cuáles son sus derechos y cómo se pueden contactar con gente que los puede ayudar en el proceso migratorio, ¿no? Sí. Pero se lanzó públicamente, porque a mí me llamó la atención que no tiene muchos likes. Que no es muy popular y es tan hermoso y está tan bien hecho. O sea, ¿por qué eso no? ¿Qué pasó? A ver, yo ese video lo hice en combinación con el Department of Homeland Security en aquel entonces y con las ONGs estas, que entre ellas habían unas agencias de Naciones Unidas, estos servicios de citas para migrantes y todo esto basados en Estados Unidos. Ese video se produjo eso, pero el video que yo tengo en Vimeo fue una versión más corta y curada de ese video para una exposición que se hizo que se llama Después de la Frontera. Entonces ese video en realidad se hizo para esa exposición y estuvo corriendo con esa exposición pues en tablets y era más interactivo. Ese Vimeo yo lo subí para que quedara como referencia, pero el video que yo hice largo pues es propiedad intelectual de esas organizaciones con las que yo trabajé y como el programa, la iniciativa esta se archivó, pues el video también se archivó. Ok. Y después seguiste, porque tu doctorado también es sobre migración. Sí. Pues a raíz de ese, es que, pues yo me la pasé fatal después de que, bueno, quedó electo Donald Trump y me pareció que el mundo era un peor lugar, la verdad. Y como todo este programa, es que fue de la noche a la mañana que dijeron, no, chao, ya no se va a hacer nada. Empecé a pensar mucho en el poder político del diseño, ¿verdad? Y la relación entre la política y el diseño y cómo el diseño es una actividad política. Y a raíz de eso me fui a sacar un doctorado por 2 razones. Primero, porque quería explorar más esa relación entre lo político y el diseño. Y segundo, porque yo siempre tuve presente que a mí me quería volver a Costa Rica y siempre me ha llamado mucho la atención la docencia y siempre he sentido un apego muy fuerte con la Universidad de Costa Rica y entendiendo cómo funciona un poco el tema de las jerarquías en la academia, me parecía que era bastante claro que necesitaba un doctorado para poder ingresar a la Universidad de Costa Rica, porque para bien o para mal así funciona. Entonces, pues fui a sacar un doctorado y para mí el doctorado fue una oportunidad de dedicarme 4 años a hacer la investigación que a mí me apasionaba y seguí con el tema de la migración y como entender esa intersección entre el diseño y los derechos de los migrantes, pero ya lo vi desde otra perspectiva. Entonces, antes del doctorado, yo, como muchos diseñadores sociales y muchos diseñadores de innovación social, estaba muy enfocada en el poder del diseño, ¿no? En el poder transformativo del diseño. Pero de repente en el doctorado hice una mirada del diseño hacia adentro para entender cómo se diseña el poder, ¿verdad? Y qué participación tiene el diseño para materializar y para ejercer estas relaciones de poder. Entonces mi tesis se basa un poco en eso. En tu tesis vos decís que el diseño es como cómplice de crear y perpetuar la ilegalidad de alguna gente, que los hace, bueno, migrantes ilegales, ¿no? Y propones como redistribuir materialidades como forma de emancipación. ¿Me lo explicas? Porque no lo entendí eso. Claro. Me encantó, pero ahora necesito entenderlo. Claro. A ver, mi tesis básicamente parte de una posición ontológica del diseño, ¿no? Diseñamos mundos y estos mundos a su vez nos diseñan a nosotros. Yo parto del hecho en que hemos diseñado un mundo en donde hay migrantes o hay seres humanos que son considerados ciudadanos y hay seres humanos que son considerados migrantes. Y dentro de los migrantes hay una escala de diferentes tipos de migrantes. Y digamos que en el espectro de migración, los que están en un extremo más vulnerable suelen ser los indocumentados, ¿cierto? Mi tesis lo que dice es que la condición indocumentada es una condición diseñada. O sea, solo existe a partir del diseño. Inclusive la palabra indocumentada es muy reveladora en ese sentido, porque una persona es indocumentada precisamente porque le hace falta una serie de documentos. Documentos que han sido diseñados y documentos que caben dentro de estos sistemas de organización de poblaciones que son más complejos, pero estos diseños son el punto de entrada de esos sistemas. Sí, pero a la vez y paradójicamente en ese tipo de diseños no entramos los diseñadores. Esas son cosas que se hicieron antes que nosotros nos dedicáramos a las políticas públicas. O sea, son como diseño de la sociedad, es agarrar como el diseño como una cosa muy, como está la sociedad estructurada. Entonces, yo empecé por ahí y entonces yo decía, ok, no entraron los diseñadores y los diseñadores no diseñaron esto, pero efectivamente es un proceso diseñado. Entonces, ¿cómo partimos de entender el diseño
como algo que nos permita entender estos procesos diseñados, porque hay una intención detrás, pero en la que no participan diseñadores. Entonces yo en mi tesis desarrollo como esta postura del diseño, en donde entiendo el diseño como la materialización de lógicas de práctica. Entonces, partiendo de esta posición ontológica, ¿no? De que el diseño diseña, y diseñamos porque somos diseñados, ¿no? Tengo dos posturas diferentes del diseño. Uno es lo que yo llamo diseños fronterizos, que son, por así decir, los diseños que no fueron diseñados por los diseñadores, sino que son los diseños diseñados a partir de la lógica estatal, ¿no? De la lógica del Estado-nación, de esta intención, de estos procesos en donde se estructura la sociedad y pues son incuestionables y son naturalizados, por así decirlo. Y el diseño cumple un rol muy importante en naturalizar estas distinciones, de qué es un migrante, qué es un ciudadano, qué es un indocumentado, qué es un refugiado, ¿verdad? Y por otro lado, tengo lo que se llaman diseños de contestación, que yo alego que son los diseños que surgen a partir de ser indocumentado, en donde estos migrantes son capaces de generar nuevas materialidades desde su posición ontológica. Entonces, eso es lo que yo me refiero como unas prácticas un poquito más emancipatorias, porque son capaces de llenar estos huecos estatales a partir de sus propias posibilidades y a partir de sus propios diseños. Y vos, bueno, vos estuviste con un grupo de mujeres nicaragüenses, ¿no? Que están viviendo en Costa Rica sin papeles. Y viste que este diseño de contestación tiene una lógica más comunal y solidaria. ¿Me contás un ejemplo? Exacto. ¿De qué manera se manifiesta esta comunalidad y la solidaridad en ellas? Claro, pues eso es lo que es interesante, porque como yo defino el diseño a partir de la materialización de lógicas, los diseños estatales pues siguen la lógica del poder y el control estatal, mientras que los diseños que surgen desde la exclusión llenan estas lógicas de la comunalidad y la solidaridad. En el caso de estas mujeres fue muy interesante, porque ellas viven en un lugar que cualquier persona que está familiarizada con San José conocerá, que es el antiguo botadero, ¿verdad? Que se llama Río Azul, que ya ese botadero se clausuró. Un botadero es un lugar donde va basura, sí, supongo. Sí, exacto, un relleno sanitario, el relleno sanitario más grande de San José. Y alrededor de ese relleno sanitario, pues proliferaron un montón de asentamientos informales, que en algún momento era a donde vivían los buzos o las personas que vivían de reciclar y de reapropiarse de estos desechos materiales. Y ahora que el botadero cerró, pues quedó una infraestructura informal muy fuerte ahí y muchas de estas viviendas siguen siendo informales, pero hay mucha formalidad dentro de la informalidad. Entonces, cuando una persona es indocumentada, poder conseguir que alguien le alquile una casa es muy complejo, porque básicamente el requerimiento es ser documentado. Entonces, estas mujeres han encontrado que ahí se les alquilan casas, precisamente porque son lugares informales, entonces digamos que rige una economía informal en todo sentido. Dentro de estos espacios informales hay muchas formas que yo veo como diseños que son muy interesantes y diseños que vienen desde el ser mujer. Entonces hay sistemas de cuidado de niños que operan por debajo de los sistemas de cuidado de niños estatales, simple y sencillamente porque estas mujeres no pueden acceder a estos ayudas estatales. En ese mismo lugar, en la ladera de una montaña bastante empinada, no llega el agua potable. El agua potable en Costa Rica y la distribución del agua es controlada estatalmente, ¿verdad? Acueductos y alcantarillados es una institución gubernamental estatal. Pues ahí no llega el agua tan arriba y si uno habla con las personas de acueductos y alcantarillados, ellos dirán que es porque es tan empinado que el costo es prohibitivo de llevar agua hasta tan arriba. Entonces lo que pusieron, un sistema de rebombeo a la mitad de la montaña para que la gente pueda ir a suplirse de agua potable. Pero, a ver, cargar agua es muy complicado y el agua es muy pesada y son unas cuestas muy empinadas. Entonces estas mujeres han desarrollado prácticas solidarias en donde si alguien sube con agua para todas y se ahorran la cantidad de veces que suben con aguas, ¿no? También vemos, muy interesante, y esto para mí fue muy conmovedor, fue una de estas mujeres migrantes que recién se había mudado al área del Río Azul, recién había venido de Nicaragua, y ella, para acceder al servicio eléctrico, pues trató de hacerlo por los canales formales, pero como ella vivía en un asentamiento informal,
la institución estatal que provee electricidad no le quería proveer electricidad. Entonces le pasaron el número de teléfono de un señor electricista de Río Azul, ¿no? Que podía conectarla, su casa, a una red de electricidad que llamémosla informal o irregular, para no decir ilegal, porque esta mujer de verdad trató de acceder por los canales apropiados y se lo negaron. Entonces ella consigue flujo eléctrico a su casa y se da cuenta que no hay alumbrado público y que la gente regresa de su trabajo muy tarde y lo que hay en Río Azul son una serie como de trillos o de caminitos informales que consisten más que todo en graditas, porque como todo está empinado, que es bastante peligroso navegar y a oscuras es muy peligroso navegar. Entonces ella consiguió una serie de lámparas flexibles que conectó desde su casa y alumbraba desde su ventana la calle de afuera, ¿verdad? Entonces ella lo que dice es, yo estoy tomando algo que a mí me lo negaron, pero al tomar esto, yo le devuelvo a la comunidad porque yo alumbro la calle. Y entonces estoy tomando algo que es exclusivo, digamos, de la lógica estatal y se la devuelvo a la comunidad. Entonces a mí eso me pareció muy interesante, ¿no? Porque no es que ella esté tomando ilegalmente electricidad, es que ella se proveyó de electricidad como pudo, pero además repartió, ¿no? Sí, o sea que de alguna manera lo que vos estudiás es como el diseño de la gente que no necesariamente estudió diseño en algún momento. Claro. Es como el diseño espontáneo, sí. No sé cómo se llama. Es un poco lo que otras personas latinoamericanas, como Arturo Escobar, ¿verdad? Lo que ellos hablan, diseños del pluriverso, ¿no? Como estas materializaciones de otras lógicas que existen, que son diseñadas, pero no están elevadas a la condición de diseño, precisamente porque no lo hacen, entre comillas, diseñadores con D mayúscula o diseñadores formales. Pero no dejan de ser diseños. No, y no dejan de ser buenos diseños. Y no dejan de ser diseños por necesidad, ¿verdad? Porque a ver, lo importante de entender, pues, de esta señora que alumbra su calle es que ella no quería robarse la electricidad, ¿sabes? Claro. O sea, ella quería que le dieran el servicio de electricidad. No se lo dieron y ella se las ingenió, porque electricidad es básico para reproducir la vida, ¿no? Claro, totalmente. Y decime una cosa, esto de alguna manera, lo que vos hiciste, le tiene que también estar hablando a los diseñadores que sí trabajamos, en el caso, por ejemplo, en el caso mío, yo directamente trabajo en diseñar esos sistemas fronterizos. ¿Qué sería lo que yo tendría que aprender de este trabajo tan genial que vos hiciste? ¿Cuál sería el mensaje que vos me querés dar a mí como diseñadora? Yo soy diseñadora y trabajo específicamente en el Ministerio del Interior de Finlandia. O sea que el tema de la gente y los inmigrantes sin papeles es un tema que concierne al área donde yo trabajo. Pues yo lo que quería con todo esto es adoptar una posición crítica del diseño y yo creo que los diseñadores son capaces de generar cambios y yo creo que los cambios son progresivos y generan de maneras pequeñas. A mí me parece que a los diseñadores les hace falta más pensamiento crítico y una mirada más interna de lo que está haciendo el diseño, ¿verdad? Entonces a mí me parece importante que el diseñador reevalúe hasta qué punto estoy perpetuando estos sistemas de poder y de exclusión y de qué manera yo puedo intervenir, aunque sea pequeñamente dentro de ellos, utilizando otras lógicas o ayudando a estas otras lógicas de la comunalidad y solidaridad a proliferar, ¿verdad? Porque lo que a mí me parece más interesante es que todos estos diseños fronterizos están hechos para romper esta solidaridad y esta comunalidad, porque son formas de organización que son marginales al Estado, pero son altamente funcionales y de repente el Estado pues las encuentra intimidantes, ¿verdad? Porque de repente es como cuestionar, bueno, entonces ¿hasta qué punto necesitamos el Estado? Que yo creo que necesitamos un Estado muy robusto, ¿no? Yo hago tanta crítica al Estado que mi tesis podría parecer como una crítica desde la derecha, pero no es eso particularmente. O sea que lo que tendríamos que hacer es ir y estudiar más estos diseños informales para nutrirnos de ellos y de alguna manera también legalizarlos. Sí. O darles como una legitimización a ese tipo de diseño. Sí, yo lo que creo es que este tipo de diseño merece otro lugar, ¿verdad? No es decir,
son prácticas ilegales, sino entender que estas prácticas emergen desde otra lógica, sino desde la lógica de la ilegalidad, ¿verdad? Porque inclusive ellos no se consideran ilegales, ellos se consideran personas excluidas, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me parece es que sería, para el diseñador es muy importante entender desde dónde vienen estas prácticas y entender la lógica y tratar de ver de qué manera podemos integrar varias lógicas, que es un poco el tema del pluriverso, ¿no? ¿Cómo podemos desde el sistema integrar estas lógicas que vienen desde la exclusión para, al final, todas las personas que trabajan en temas de migración están enfocados en un tema de dignidad, ¿no? Es darle la dignidad al migrante un poco. Bueno, yo creo que si se hace desde la postura correcta, ¿verdad? Sí, yo creo que en donde yo trabajo hay un montón de gente que quiere poder darles dignidad a la gente. O sea, hay un montón de buena voluntad. Y hay un montón de gente que quiere lo mejor, ¿no? No es que no, muchas veces tenemos que pensar cómo hacerlo, ¿no? Y en pensar cómo es posible. Entonces, yo creo que parte de todo esto del diseño centrado en la persona y todo eso, muchas veces se concentra en la persona, pero básicamente mi postura es hacer un diseño concentrado en las lógicas, ¿no? La fuerza que motiva el diseño, o sea, esta racionalidad que empuja estas materialidades, porque hay personas, un ser humano puede tener múltiples lógicas a su vez, ¿no? O sea, una materialización, un diseñado, puede ser la materialización de muchas lógicas a la vez, y grupos poblacionales reproducen lógicas. Entonces, en cambio de pensar en la persona, el individuo, es como pensar en las lógicas. Sí, pero vos lo que estás diciendo de alguna manera es que nos tendríamos que seguir una lógica que se alinee con ciertos valores, porque lo que queremos es hacer un diseño ético, darle dignidad a la gente, ¿no? O sea, estamos por respetar los derechos humanos. O sea que es un diseño centrado en la persona, pero no a través de la persona, sino a través de una lógica que se alinee con valores. Ajá, exacto. ¿Está bien? Sí, mi interpretación. Sí, yo creo que sí. Mi único esfuerzo es como tratar de ampliar un tema de un poquito la idea del diseño centrado en la persona. A decir, una persona es compleja, una persona es ambigua, una persona es contradictoria, y una persona, sus prácticas, sus acciones, la forma en que materializa su mundo, responde a varias lógicas. Y esas lógicas a veces son el producto de procesos de exclusión, como es el caso de los migrantes. Entonces, entender esas lógicas como para dejar de reproducir este discurso que para mí es muy simplista de lo legal y lo ilegal, ¿no? Una persona legal opera dentro del mundo de la legalidad y sus prácticas se rigen por la lógica de la legalidad versus que una persona ilegal, mentira, que sus prácticas rigen a partir de la lógica de la ilegalidad, rigen a partir de otras lógicas. Silvia rescata el diseño de la cotidianidad, el diseño no hecho por diseñadores, sino por las mujeres de una comunidad. Responden al diseño de frontera con actitudes de resistencia, armando redes de cuidado para protegerse y sobrevivir a prácticas que les son hostiles. Si el entorno es hostil y no está diseñado para ayudarse mutuamente, ellas encuentran cómo crear estos espacios de solidaridad. Hay varios diseñadores e investigadores que miran y documentan el diseño que sucede en comunidades. Cada uno elige sus casos por diferentes motivos. Muchas veces son muy innovadores y es una manera de investigar la innovación que sucede en comunidades. Otras, la solidaridad y el cuidado. Pero lo importante es que los diseñadores podemos aprender mucho del diseño que sucede en la cotidianidad. Sobre este tema también nos hablaba Andrea Botero en el episodio 2. Ella investiga la innovación en comunidades a través de casos muy diferentes. Entender este diseño, que no pasa en las universidades ni en la industria, ni con profesores de diseño ni con herramientas de diseño, nos sirve para delinear nuevos roles para los diseñadores en otros contextos. De estas respuestas que salen de la gente aprendemos y podemos apoyarlas también si valoramos y legitimizamos que ya tienen no solo mucho diseño, sino también garra y potencial de ofrecer soluciones. Sigamos escuchando a Silvia.
cambiemos un poquito de tema, ¿no? Porque me pareció muy interesante que ustedes presentaron una conversación para hacer en el Congreso de Diseño Participativo. Uh-huh. En la conversación, o sea, para presentar una conversación en este congreso tenés que presentar un artículo. Y entonces estuve leyendo el artículo porque hice mi tarea y ustedes lo que proponen es hacer un glosario de diseño multilingüe. Sí. ¿Cierto? Y una de las cosas con las que me siento muy identificada es la crítica que hacen a los diseñadores usando palabras en inglés, porque es algo que yo intento mucho tomarme el trabajo de buscar los equivalentes en castellano. Y me parece que nos enriquecemos cuando tratamos de buscar esos equivalentes, porque no es lo mismo cuando uno dice stakeholders, por ejemplo, y después cambiamos a actores o socios o colaboradores. Y ya estar pensando si conviene poner actores, conviene poner socios o colaboradores, es un trabajo que está buenísimo hacer, ¿no? Sí. Y ahí pasa con un montón de otras palabras que a mí me saca un poco cuando, por ejemplo, dicen, no sabemos traducir cosas como insights, que no es imposible, ¿no? Son observaciones o percepciones que salieron de una investigación. Entonces, ¿por qué necesitamos este glosario? Bueno, ¿qué implica esto de tener un glosario multilingüe? Más que un glosario multilingüe, lo estamos viendo desde el español, desde el castellano, y lo llamamos un pluriglosario para decir de que hay muchas palabras muy diferentes para describir muchas acciones que tal vez son iguales, ¿verdad? Entonces, esta duda a mí me surge cuando yo regreso de Estados Unidos, porque, a ver, toda mi experiencia en el diseño participativo, toda mi experiencia en el diseño social, toda mi experiencia en la investigación del diseño nace en Estados Unidos en un contexto muy específico que es la academia. Y de repente yo para mi tesis me vengo aquí a tratar de hacer investigación con mujeres de Río Azul, ¿verdad? Que muchas de ellas tendrán niveles de educación bastante bajos. A ver, hay unas barreras culturales muy importantes que yo entendí hasta cierto punto, pero no fue hasta que vine acá que me llevé el bombazo, ¿no? ¿Verdad? De hablarles y decir, Dios, es que soy muy pesada porque estoy hablando y no sé ni cómo decir estas cosas yo personalmente y además estas cosas ni tienen sentido en el contexto en el que estamos. Entonces, hablando, porque ahí en el doctorado hay una contingencia bastante linda de mujeres latinoamericanas, ¿no? Que creo que ya conoces algunas. Y pues todas teníamos esta inquietud porque todas sentimos como un arraigo muy grande a nuestros países. Bueno, yo Costa Rica, México, Uruguay, y queremos hacer investigación de diseño en estos países, pero de repente nos damos cuenta que no tenemos las herramientas y la primera herramienta es el lenguaje. A ver, sí, la palabra insight, stakeholder, pero para mí la palabra más fuerte es la de design thinking. Porque esa palabra, o sea, ese concepto literalmente no tiene traducción en el mundo. Es design thinking y... ¿Pensamiento de diseño? Sí. ¿Cómo? Design thinking es pensamiento de diseño. Bueno, ¿cómo no tiene traducción? Aquí lo tenemos que poder decir para que se imponga y dejemos de decir. El otro día participé de una conferencia de diseño de servicios. No había uno que decía diseño de servicios, todos decían service design. Eso. Y para mí tiene que ver eso que parece que el service design es mejor que el diseño de servicios, porque lo decimos en inglés y tratemos de poner en tonito inglés. ¡Ridículo! Pero es que aquí en Costa Rica, por lo menos en los años que yo tengo, que he tratado como desde los márgenes y desde las sombras, como empaparme, ¿verdad?, del mundillo del diseño, me doy cuenta que para todo el mundo es design thinking, ¿no? Design thinking. Creo que es la primera vez que escucho que alguien dice pensamiento de diseño, la verdad. Y me parece que ustedes están muy cerca de Estados Unidos, ese es el problema. Total. O sea, eso lo tenemos muy claro. Cuando todo. vas un poco más al sur de Latinoamérica, nosotros traducimos más. No. También porque no se lee. Por ejemplo, en Argentina vos podés hacer toda la universidad y nunca tener que haber leído en inglés. No sé cómo es en Costa Rica, pues, pero me parece que es diferente. Es diferente. Se leen muchos textos que vienen desde España y algunos textos que vienen desde Estados Unidos, pero bueno, el punto de este pluriglosario, la razón por la cual queremos hacerlo, es porque somos conscientes que mucha gente que trabaja en diseño participativo trabajará con comunidades que además, comunidades que habrán desarrollado sus propios lenguajes y sus propias palabras y sus propias formas de comunicar
sus acciones y sus materialidades, que tal vez ni siquiera corresponden al idioma o al lenguaje del diseño, en castellano, en inglés o en lo que sea, sino que ellos habrán desarrollado lenguajes desde sus contextos, ¿verdad? Entonces, en el caso por lo menos en mi caso, de trabajar con estas mujeres, no se podía hablar de materiales como tal, pero se hablaban de cosas en concreto, de las gradas, de la cuesta, de las aceras, de los caños, pues de la luz, de las lámparas, este tipo de cosas, pero había un lenguaje que era muy contextualizado y muy local. Entonces, lo que queremos hacer, ¿verdad? Es como, inclusive hablando de esto del tema de las lógicas, en el sur está la lógica del buen vivir, ¿no? Que será una lógica que motive muchas materialidades y muchos diseños, pero tal vez hasta hace poquito se está elevando a este mundo del diseño a partir de los esfuerzos de muchos diseñadores que están trabajando en procesos participativos y colaborativos con comunidades que desde hace mucho tiempo entienden la lógica del buen vivir. ¿Y cómo hacemos para entender estas otras lógicas que serán, entre comillas, marginales no porque sean menos, pero marginales porque han sido marginalizadas, digamos, por la corriente y por las lógicas hegemónicas y dominantes? Es importante respetar el lenguaje que ellos han utilizado y no tratar de reapropiarse ni de imponerle el lenguaje que viene desde el diseño. Entonces, por ahí va el tema. El tema está muy enfocado para el diseño participativo. No, totalmente. Yo te cuento que durante 10 años estuve trabajando con una traductora y sus alumnos traduciendo textos que escribí yo y otros que escribieron otros del inglés al español. Y quisimos armar un glosario de diseño participativo, justamente porque algunas palabras, bueno, las teníamos que inventar. Entonces ellas fueron acumulando como definiciones de palabras para ser consistentes entre los textos. Y eso lo tenemos todavía. O sea, nunca lo hicimos, pero tenemos una serie de palabras que ellos estuvieron como trabajando, el grupo de traductores, porque es el grupo de traductores en la Universidad de Traducción en Lenguas Vivas en Buenos Aires, en Argentina. Bueno, eso me suena como a potencial colaboración. Sí. Total. Ahora, pero ustedes dicen que no es una cuestión de traducción, pero de interlocución cultural. ¿Me explicás qué es esto de la interlocución cultural? Eso es básicamente para decir que bajo otras formas de pensamiento, bajo otras cosmovisiones, bajo otras ideologías, tal vez lo que yo quiera decir como colaboración para una persona que maneja otras formas de interacción con sus iguales o con sus compañeros, ¿verdad? Tal vez no sea un tema de colaboración, sino es un tema de generación o es un tema de, ¿verdad? Como el tema de los stakeholders. La palabra stakeholder es una palabra que está formalizada dentro de ciertos sistemas, pero yo tal vez llego donde unas mujeres indocumentadas de Río Azul a hablarles de stakeholders, ¿verdad? Y no va a tener nada de sentido esa palabra. Nada de sentido. Ninguna traducción de esa palabra va a tener nada de sentido. Entonces es la oportunidad de que ellas desarrollen sus propias palabras y sus propias formas de describir estas relaciones, porque al final de cuentas todas estas palabras lo que describen son relaciones con el mundo, relaciones con otras personas, relaciones con los objetos, relaciones con las prácticas. Pero si son... Bueno, pero esas palabras también las necesitamos nosotros desarrollar, ¿no? Como, o sea, no puede ser que nosotros nos basemos en stakeholders cuando podemos estar diciendo socios, colaboradores, interesados, actores, no sé. Sí, total. Otras miles de palabras que tenemos ahí para elegir. Es que eso es otro tema, ¿verdad? Porque el diseño todo el diseño con D mayúscula, por así decirlo, y el design thinking, pensamiento del diseño, está tan empapado de esta mentalidad como de administración y de innovación entendida desde el modelo pues del capitalismo, ¿verdad? Y de un poco del neoliberalismo, que también estas palabras pues son de esa herencia, ¿verdad? Entonces, si repensamos el diseño, que me parece que el diseño está en un lugar muy bueno para repensarse qué es el diseño, ahora que dentro de qué pues modelos de pensamiento opera, dentro de qué estructuras y superestructuras económicas puede operar, cuáles otras puede abrir. Me parece que el tema del lenguaje y el idioma es muy importante también repensarse como para no repetir esos modelos de pensamiento, ¿verdad? Pero si estamos hablando de unas economías colaborativas,
¿por qué vamos a utilizar la palabra stakeholder, verdad? Que viene como desde este legado tan capitalista. Bueno, ustedes dicen que nosotros los diseñadores comprometidos con el diseño social y participativo no tendríamos que estar imponiendo vocabulario anglocéntrico, ¿no? Dicen en ese artículo, sino un vocabulario que está contextualizado. ¿Me das un ejemplo de esto? ¿Qué quiere decir un vocabulario contextualizado? Pues básicamente es, en cambio de llegar donde una comunidad a decirles, vamos a hacer un taller de design thinking, ¿sabes? Podríamos decir, vamos a hacer un taller de generación de ideas a partir de problemas que ustedes identifiquen y la metodología y el proceso en que lo vamos a generar, ellos lo pueden generar o ellos nos pueden decir cómo es que han hecho para generar este tipo de procesos de ideación o de generación, ¿verdad? A partir del lenguaje que ellos conocen. O sea, yo no sé, pero de nuevo, en mi experiencia trabajando con migrantes, yo llego con la palabra iteración y pues no significa nada para ellos la palabra iteración. Pero la palabra iteración es un Spanglish un poco, ¿no? No, total, sí. ¿Y cómo le decís? Esto lo vamos a hacer un par de veces. Sí, inclusive como con conceptos que son tan valiosos como el tema de la empatía. Yo no estoy segura de que todas las comunidades, por así decirlas, indígenas o locales, utilicen el concepto de empatía, pero tendrán palabras para describir empatía, ¿no? O tendrán conceptos, o tendrán formas. Pero la cuestión también es en el momento que estás trabajando en el territorio, estar como muy consciente y vos mismo aprendiendo cuáles son esas palabras. Sí. ¿No? Como teniendo en cuenta ese vocabulario que ellos están usando y apropiándose uno del vocabulario de ellos para poder también conectar. Claro. Sí, a mí me parece que siempre que se pueda, que yo entiendo que hay veces que no se pueden porque hay proyectos de diseño que operan a temporalidades muy rápidas, pero a mí me parece que el primer trabajo de un diseñador es ir y callarse y escuchar nada más, escuchar, ¿no? Porque es muy importante entender la forma en que la gente se comunica, cuáles son los canales de comunicación, cuáles son los lenguajes que se utilizan, cuáles son las relaciones, este tipo de cosas que la verdad es que yo creo que solo parte del trabajo etnográfico. Perfecto. Y decime, ¿qué te ves haciendo en el futuro? Ahora terminaste el doctorado, felicitaciones. Llegaste a Costa Rica, ¿vas a enseñar? Sí, a partir de junio empiezo mi trabajo en la Universidad de Costa Rica. La Escuela de Artes Plásticas tiene una carrera de diseño gráfico. Estoy muy emocionada, pero también me da un poco de miedo, si soy completamente honesta, porque es una escuela de corte muy tradicional de artes plásticas, que creo que en América Latina habrán muchas. Entonces, esta es una de esas, ¿verdad? En donde no hay distinción entre el arte y el diseño, ¿verdad? Y casi que el diseño se entiende como arte aplicado. Y hay un legado histórico que así lo establece y está bien, pero me parece que hay mucho trabajo que hacer en esta escuela como para entender el diseño como diseño, ¿no? No como artes aplicadas. Bueno, y en toda su dimensión política, sí, ¿no? Si te contrataron a vos, tienen que estar sabiendo que... que viene una cosa muy nueva para ellos. Yo esperaría que pero estoy muy emocionada, la verdad, y me ilusiona mucho estar de regreso, me ilusiona mucho estar en la universidad donde yo me gradué. Es una universidad muy linda, tiene un pensamiento humanista muy fuerte, ¿no? Es una universidad estatal, con un legado de acción social muy intenso. Entonces, mi participación en la Universidad de Costa Rica es mitad docencia y mitad acción social. Entonces, puedo hacer trabajo con comunidades, lo cual me emociona mucho, la verdad. ¿Y qué te está inspirando en este momento? Siempre les pregunto, a ver, ¿qué tendríamos que estar, qué querés recomendarle a la audiencia de leer o de escuchar? De leer o de escuchar, yo diría que es muy importante leer teoría cultural y teoría crítica desde otras áreas. A mí, bueno, que soy un poco ñoña, me apasiona mucho, pero últimamente, como estamos en este mundo pandémico muy extraño, estoy leyendo mucha ciencia ficción, desde Octavia Butler, Ursula Le Guin. Estoy leyendo mucho de esto porque pues me parece que en todos sus textos hay momentos de esperanza, en donde se imaginan mundos diferentes, muy diferentes como el que estamos viviendo ahora, pero hay como momentos de
de esperanza, de bueno, ese mundo podrá parecer horrible, pero hay momentos que me hacen sentir, bueno, la verdad es que vamos a salir de esto, o bueno, no vamos a salir de esto, pero el mundo que viene será mejor a partir de esto. Entonces, estoy leyendo mucho ciencia ficción. Muy bien, utopías. Sí, sí. O ciencia ficción. ¿Y alguna vez usaste la ciencia ficción en procesos de diseño? Aún no, pero tengo mucha emoción de hacer como meterme más en el tema de las metodologías del futurismo, ¿no? Me parece muy interesante y sí he estado leyendo mucho sobre afrofuturismo y el chicano-futurismo, ¿verdad? Porque es que es muy gracioso, ¿no? Porque yo hablaba con unos amigos y yo les decía, a ver, es que nosotros toda la vida hemos vivido el tema de las distopías, pero por lo menos desde Costa Rica nunca nos afectó a nosotros. O sea, veíamos el fin del mundo en Nueva York, veíamos el fin del mundo en Europa, veíamos el fin del mundo en todos estos lugares, pero nosotros siempre nos salvábamos. Pero de repente estamos viviendo, no es el fin del mundo, pero estamos viviendo una distopía global y sí que nos afecta, ¿verdad? Pero no se habla desde esta perspectiva. Entonces he encontrado literatura dentro del afrofuturismo y el chicano-futurismo en donde en realidad sí se habla de nuestras perspectivas y el fin de nuestros mundos es muy diferente al fin del mundo europeo, al fin del mundo en Nueva York, al fin del mundo en Washington DC. Che, ¿y qué me recomendás de chicano-futurismo? Porque ese tema sí que nunca leí nada. En este momento... ¿Por dónde empiezo? Ahora te mando un correo como con títulos, porque en este momento la verdad es que yo soy muy mala con la memoria, pero ahí tengo unos libros que te van a gustar mucho. Y como el futurismo desde la perspectiva feminista y todo esto me parece muy interesante. ¿No? Está buenísimo. Sí. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la charla. Gracias, Mariana. Los que siguen Diseño y Diáspora saben que tengo una cruzada muy especial en contra del uso del Spanglish para hablar de diseño. Busco las palabras. Decido hablar de pensamiento de diseño en vez de design thinking, de actores o participantes en vez de stakeholders. Silvia y sus colegas son aliadas en esta cruzada. Silvia dice que la lengua no es solo un medio de reflexionar, sino de ser, y si no podemos usar nuestro idioma de manera más apropiada, nos estamos limitando. Buscar las palabras nos enriquece y nos hace pensar en las connotaciones que estas palabras tienen en nuestros contextos. Tenemos que encontrar las palabras con que queremos decir algo que resuenen con nuestros contextos, las palabras latinoamericanas. Hace 10 años me mudé a Argentina por un año. Tenía que dar clases y no tenía material sobre diseño participativo en castellano. Ahí se me ocurrió consultar a una amiga, Paula Grohmann. Ella es profesora de traducción y traductora profesional. Empezamos a colaborar. Varios de estos artículos, los que tengo los derechos, están publicados en una página en SlideShare. Con Paula tenemos pendiente publicar un glosario de diseño participativo, porque muchas veces ellos tuvieron que inventar palabras cuando no las teníamos, y de a poco fueron construyendo un glosario. Si vieron algún artículo académico mío en inglés y lo quieren en español, pueden comunicarse conmigo. Lo más probable es que esté traducido. Creo que hacer el trabajo de charlar y pensar con Paula y sus alumnos cómo decir las cosas en castellano me enseñó mucho. Aprendí sobre el cuidado en la elección de las palabras y sobre la construcción de un vocabulario profesional en castellano. Creo que esta colaboración con traductores es muy buena y no puede sino enriquecer el vocabulario profesional de quien se la proponga. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias ¿Cómo lo traduzco? Ahora me tocó. Este podcast está publicado con licencias de creatividad para el bien común, con atribución. En inglés, Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.